¿Qué tal amigos? El día de hoy les hablaremos acerca de las causas históricas de la muerte de Jesús. En este video buscamos que ustedes puedan entender los temas acerca del contexto político y religioso en que se encontraba Jesús en esa época. Asimismo, queremos que ustedes puedan entender la presión pública en la que vivía Jesús de Nazaret en su época, como las acusaciones religiosas que él recibía y el método de ejecución que llevó a Jesús a su muerte. Los integrantes que hablaremos en este video son Luis Tale, Abel de León, Andy Monzón y su servidor Roy Rosales. Queremos establecer tres objetivos principales para que ustedes puedan llevar a lo largo del video. Y queremos que ustedes puedan tener una definición de Jesús y que al final puedan tener esa definición que van a comprender acerca de Jesús y puedan estar o puedan añadir a su definición lo que nosotros les vamos a compartir en este video. Queremos empezar con que nosotros queremos examinar los factores políticos y religiosos en el que se encontraba Jesús, porque como sabemos, Jesús en su época o en el ambiente en el que se encontraba, hubieron situaciones que remarcaron mucho su vida y lo que conocemos hoy en día como justicia entre las personas. Queremos analizar los eventos claves que llevaron a Jesús a su crucifixión. Queremos saber el motivo del por qué Jesús fue enviado a la muerte y por qué sucedió la muerte de Jesús. Asimismo, queremos reflexionar sobre el significado histórico y religioso de este evento, ya que, como sabemos, Jesús hizo grandes hazañas y dejó un mensaje para todos nosotros y para que todos los podamos comprender. Y por eso quiero compartir con ustedes el día de hoy el contexto político y religioso. Como sabemos, en Judea, en ese tiempo estaba dominado bajo el imperio romano y en ese tiempo a Jesús se le veía como una amenaza. Jesús era visto como alguien que iba a derrocar todo ese imperio romano y que iba a sacar a la calle a todos los romanos y iba a exterminarlos por completo. Esa era la idea que se tenía en ese tiempo, que era lo que pensaban en su momento esas personas si nosotros lo miramos desde ese punto de vista. Pero sabemos que al final Jesús trataba de enviar un mensaje para la humanidad con sus hazañas, con todo lo que hizo históricamente y todas las enseñanzas que nos enseña la Biblia. Y asimismo que toda la influencia religiosa que estaba en ese tiempo era no muy acertada conforme a sus leyes, ya que los líderes religiosos judíos consideraban a Jesús como una amenaza en contra de su poder, porque los sacerdotes judíos y estos líderes pensaban que Jesús les iba a quitar el poder que tanto les había conseguido, digamos de una manera justa, pero nosotros en sí no sabemos si en realidad consiguieron de una manera una manera justa esa posición de sacerdote o líder religioso. Y entonces lo que quería Jesús era transmitirles o enseñarles lo que ellos deberían de estar impartiendo en esa época, ya que Jesús trataba de decirles que compartieran su mensaje, pero al final ellos pues lo consideraron una amenaza y que al final ese no era el mensaje de amor y justicia que trataba de llevar Jesús a toda la población judía y al resto del mundo, que podríamos decirlo, que se traduce al día de hoy que una persona buena trata de hacer algo diferente, pero que una persona mala impide que esa persona pueda llegar a hacer grandes cambios. Y es lo que muchas personas no pueden lograr hoy en día, hacer un cambio diferente sin salir del orden habitual de las cosas hoy en día. Entonces nos ponemos a pensar que si alguien hace algo diferente en este mundo, todo puede cambiar desde una mínima cosa hasta una grande hazaña. Entonces, si nosotros hacemos ese cambio que Jesús quiso impartir toda la población en ese tiempo y el mensaje que quiso transmitir, podríamos decir que hacer algo diferente a lo habitual puede llegar a hacer grandes hazañas, que era lo que
Jesús quería llevar en esa época. Como sabemos, la perspectiva romana y los romanos eran alguien, personas muy prepotentes, llamémosle, y que eran vistas como alguien que tenían todo el poder en esa época. Ellos pensaban que Jesús los iba a derrocar, que iba a destruir todo lo que tenían ellos y que en ese tiempo se le llamaba rey de los judíos a Jesús, que ellos pensaron que él iba a ser el próximo rey y que por eso tenían que exterminarlo y tenían que acabar con todo lo que él había construido. Pero sabemos que al final Jesús, a pesar de todo lo que llevó en su camino y todo lo que pudo enseñarnos hasta el día de hoy, sabemos que todo fue por un motivo y por una razón que al final los romanos no pudieron impedir. Al final, las colaboraciones entre facciones, todo esto de la unión romana y los líderes judíos llevaron al arresto de Jesús, a su juicio y a su crucifixión, sin saber que el mensaje que él iba a impartir ya lo había compartido con todos sus seguidores, que los conocemos muchos por los apóstoles, que al final continuaron el mensaje de Jesús. Pero al final todo esto fue porque muchos querían el poder. Al final y al cabo, los temas como religión y política son complicados si lo miramos el día de hoy. Hablar acerca de esos temas son muy delicados porque uno busca el poder y el otro busca que uno pueda seguir un orden establecido. Entonces, con este tema del contexto político y religioso, queremos que ustedes entiendan que podemos hacer algo diferente, algo que no hayan visto las demás personas, ya que como pudieron observar, Jesús solo cambió una pequeña cosa y todo lo que él pasó, pero nosotros si no nos arriesgamos en esta vida, jamás consideraremos que los cambios puedan llegar algún día. Entonces, si queremos preservar el orden de lo que hoy en día conocemos, podemos seguir ese camino, pero si queremos hacer algo diferente, debemos seguir los pasos que hizo Jesús de Nazaret. Muchas gracias. Muy buenas a todos, mi nombre es Sandy Monzón y en este caso me toca hablar sobre el tópico acusaciones religiosas. Como primer punto quisiera iniciar dando una definición de qué son las acusaciones religiosas. Estas acusaciones religiosas son denuncias hechas en contra de personas o grupos creyentes. Estas acusaciones han sido usadas históricamente para perseguir, castigar o marginar a otros. Durante la muerte de Jesús, durante este evento refleja el impacto que tuvo las acusaciones religiosas en su época, ya que fueron fundamentales para la para la crucificación de Jesús. Hablaré un poco sobre las autoridades religiosas y el contexto político que contribuyeron a las acusaciones. En este caso, el contexto político sería que durante el tiempo de Jesús, Judea era gobernada por los romanos y en ese tiempo se llevaba un poco mal con los líderes judíos. Jesús de Nazaret, al ganar popularidad gracias a sus predicciones y sus enseñanzas, lo convirtió en una figura bastante incómoda tanto para los líderes y las autoridades políticas. Se le veía más como una amenaza debido a que a sus mensajes de igualdad y su creciente influencia no concordaban con los ideales de los romanos. En este caso, las acusaciones que se le daban a Jesús era que lo catalogaban como lo acusaban de blasfemia, debido a que él decía que era hijo de Dios y rey de los judíos, lo que era visto como una amenaza, no solo religiosa, sino también política. En ese tiempo la blasfemia era un crimen grave en el contexto religioso,
Pero lo que hizo explotar la situación fue que estas acusaciones también eran percibidas como el desafío al poder del Imperio Romano. El título Rey de los Judíos implicaba rebelión en contra del imperio, lo que llevaba a que las acusaciones religiosas se combinaran con razones políticas para justificar su arresto. En este caso, durante el papel de Pilato y la presión política, Poncio, eh, que gobernaba a los romanos, inicialmente no veía la necesidad de ejecutar a Jesús y buscaba maneras de evitarlo. Pero por la presión de los líderes religiosos y la multitud que pedía crucificación, lo llevaron a ceder. En este caso refleja cómo las acusaciones religiosas y la manipulación de la opinión pública se usaron para consolidar el poder y eliminar una figura percibida como una amenaza. En conclusión, las acusaciones religiosas jugaron un papel crucial en la crucificación de Jesús, mostrando cómo en la historia estas acusaciones se han usado para castigar a aquellos que desafían al poder establecido. Este evento no solo cambió la historia de los cristianos, sino también es un ejemplo de cómo la política y la religión pueden entrelazarse para controlar y castigar a las personas. Ese sería mi tema, así que muchas gracias. Presión pública. La presión pública jugó un papel crucial en el proceso que llevó a la crucificación de Jesús. Es importante entender el contexto histórico y social de la época para comprender cómo esta presión influyó en los acontecimientos. Contexto social y religioso. Jesús fue una figura que causaba controversias mientras ganaba seguidores por sus enseñanzas sobre el amor, la justicia y la misericordia. También cuestionaba abiertamente las prácticas religiosas establecidas de la época. Esto generó tensiones con los líderes religiosos, quienes veían a Jesús como una amenaza a su autoridad y al sistema religioso judío tradicional. Los fariseos y saduceos, principalmente grupos religiosos del judaísmo, estaban preocupados porque Jesús desafiaba sus enseñanzas. Temía que su popularidad pudiera causar desórdenes entre la población y llamar la atención de los romanos, lo que podía poner en peligro su posición de poder dentro de la sociedad. Intuición de la multitud. Cuando Jesús fue arrestado, fue llevado primero ante el Sanedrín, un consejo religioso judío, que lo acusó de blasfemia por proclamarse hijo de Dios. Sin embargo, bajo el dominio romano, las autoridades judías no tenían poder para ejecutar a alguien, por lo que llevaron a Jesús ante el gobernador romano, Poncio Pilato. Durante el juicio ante Pilato, este no encontraba en Jesús una razón suficiente para condenarlo a muerte. Pilato intentó liberar a Jesús, ofreciendo las posibilidades de soltar a un prisionero por la fiesta de las Pascuas. Sin embargo, pedían la libertad de Barrabás, un criminal. Poncio Pilato se enfrentaba a una situación difícil. Aunque no veía a Jesús como una amenaza directa, el creciente clamor popular y las demandas de la multitud lo forzaron a ceder. Pilato finalmente decidió lavar sus manos simbólicamente, declarando que no se responsabilizaba por la muerte de Jesús, pero accedió a las demandas del pueblo, para evitar un conflicto mayor o una posible revuelta. Su método de ejecución. El método de ejecución de Jesús, la crucifixión, era una de las formas más severas y humillantes de pena criminal aplicada por los romanos. Significado de la crucificación. La crucificación no solo era un castigo físico extremo, sino también un método de disuasión pública. Los romanos utilizaban esta forma de ejecución para castigar delitos muy graves, especialmente la rebelión o la traición contra el imperio. Al colgar a las víctimas
en cruces a la vista del público. Buscaba mostrar su poder y advertir sobre las consecuencias de desobedecer a las autoridades. Este método no solo causaba un dolor agonizante, sino que también buscaba humillar al condenado dejándole expuesto y desnudo ante los espectadores. La crucifixión estaba diseñada para prolongar el sufrimiento durante horas o incluso días, hasta que la víctima moría por asfixia o agotamiento. Antes de ser crucificado, Jesús fue brutalmente azotado con látigos que tenían fragmentos de metal o huesos, lo que causaba profundas heridas. Este castigo debilitaba a las víctimas, reduciendo sus posibilidades de sobrevivir mucho tiempo en la cruz. Jesús fue obligado a cargar su propia cruz, probablemente solo la viga horizontal, hasta el monte Golgota, lugar de la ejecución. Este trayecto conocido como la Vía Crucis fue larga y dolorosa. Una vez en el lugar de la ejecución, sus manos y pies fueron clavados a la cruz con grandes clavos. Los romanos podían usar cuerdas para atar a las víctimas, pero en el caso de Jesús se utilizaron clavos, lo que aumentó la agonía. La muerte en la cruz era lenta. Al estar colgado, el cuerpo de la víctima sufría de asfixia progresiva, ya que era resultado difícil de respirar cada vez que trataban de inhalar. Tenía que levantar su cuerpo utilizando las manos y los pies clavados, lo que causaba un dolor extremo. Finalmente el cuerpo cedía al agotamiento, y esto tuvo un impacto simbólico. Para los romanos, la crucifixión de Jesús era una forma de mostrar su control y poder sobre los supuestos agitadores. Sin embargo, para los cristianos, la crucifixión adquirió un profundo significado religioso, convirtiéndose en el símbolo central de su fe, ya que la muerte de Jesús fue vista como un sacrificio redentor por los pecados de la humanidad. Con estos detalles adicionales, se puede profundizar más sobre estos temas. Vamos a hablar sobre la causa principal de la muerte de Jesús, pero desde un punto de vista religioso. Si bien es cierto, dentro de los registros romanos, por ejemplo, tenemos que Jesús fue crucificado por un levantamiento en contra de sus ideales. Desde un punto de vista religioso es muy, muy distinto. Tenemos que la causa principal de la muerte de Jesús fue la salvación de la humanidad, la sanación y perdón de los pecados, ya que pues a través de su muerte la humanidad fue perdonada. Pero también esto fue para que se cumpliera lo que se había anunciado antes, años atrás. Los profetas estuvieron anunciando sobre un Mesías que llegaría a liberar al pueblo de sus pecados. Y él llegó principalmente para hacer esto. Pero ¿por qué tenía que morir? Pues en la antigüedad o en su época se acostumbraba a sacrificar animales para el perdón de los pecados. Es decir, que cada uno, eh, de acuerdo a sus pecados, sacrificaba un animal. Por lo general, un ternero o palomas. Pero pues Jesús fue enviado principalmente para hacer el sacrificio definitivo, para salvar a la humanidad. Y así nos lo dice en Juan 3:16, que dice textualmente, Dios, así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero también Jesús, a lo largo de su vida, predicaba bastante en montes, en lugares, en plazas, cosa que no le gustaba bastante a estos líderes religiosos de su época, mucho menos a los líderes políticos, ya que generaba ideales en contra de sus creencias. Sin embargo, en Juan 6:35, Jesús es confrontado por judíos preguntándole que cómo ellos sabían que él iba a ser el Mesías o que él era el Mesías, y él les responde, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed, cosa que llamó bastante la atención de los líderes religiosos de su época, tachándolo de blasfemo.
ya que se autoproclamaba la salvación del pueblo, el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, a partir de ahí tuvieron un seguimiento específico con Jesús. También una cita bíblica que nos habla acerca de la causa principal de Jesús, de la muerte de Jesús, es la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, versículo 21. Nos dice, Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado, para que así nosotros participáramos en él de la justicia y perfección de Dios. Eso nos da a entender que el sacrificio del Hijo de Dios nos sirvió para librarnos de nuestros pecados. Ahora bien, pasamos a lo que es la crucifixión. Nos dice que la crucifixión de Jesús no solo fue un método de ejecución. Eh, la cruz a partir de esto tomó un significado bastante importante dentro del cristianismo. Esta cruz significa para el cristianismo el perdón y la salvación. Así también nos da el papel importante que después de la crucifixión viene la resurrección de Jesús. Más bien, después de su muerte viene la resurrección. La resurrección le da un énfasis a su muerte, ya que sin crucifixión, sin muerte, sin pasión, este sacrificio no tendría ningún sentido, ya que Jesús hubiera pasado a la historia como una estadística más, una muerte más de un hombre que sobrepasó los límites dentro de las creencias religiosas de ese momento y que murió, como otros lo habían hecho anteriormente y como los que lo siguieron. Sin embargo, tomó relevancia por la resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado, pues se hubiera tomado como una muerte más y ya. Pero la resurrección le da un énfasis bastante importante, dado que aparte de cumplir con las profecías mencionadas por distintos profetas, pues esto daba esperanza de vida y vencía la muerte, ya que esta, como nos dice en la Biblia, que la muerte es el salario del pecado, pero la vida es el don de Dios. Y con esto concluyo mi pequeña participación sobre em, las causas de la muerte de Jesús desde un punto de vista religioso. Muy bien, como conclusión, acerca de las causas de la muerte de Jesús, tomando en cuenta los distintos contextos, los distintos ámbitos y todo lo que repasamos durante el video, podemos llegar a la conclusión de que Jesús, eh, dependiendo del punto de vista del que lo queramos tomar, falleció de cierta forma como un hombre extraordinario, un hombre que quedó enmarcado a la historia de cualquier forma, no importando si se ve desde un punto de vista religioso o un punto de vista científico. Fue una muerte extraordinaria por la forma en la que fue, por cómo se fueron dando los hechos y más que todo por el hecho de la resurrección, que en el lado científico esto pues pone muchas dudas, pone muchas em, cuestiones. Sin embargo, desde el lado religioso, pues se sustenta que Jesús resucitó después de haber fallecido en la cruz. Aún así, esto no deja de sorprender por la cantidad de detalles que se encuentran por la cantidad de detalles y coincidencias que se encuentran tanto en los ámbitos religiosos como en los ámbitos científicos y en los demás ámbitos. Y esto sería todo.